muchísimas gracias. Lo primero, dar las gracias a Mir, a la secretaria de Mir y en especial a Irene Sánchez por haber confiado en mí para dar esta charla. Y también la enhorabuena a mi compañera por la magnífica charla que ha dado sobre neumología. En primer lugar, cuando me pidieron en este primer apartado que representara o que me refiriera a mi especialidad con una sola palabra, intenté un poco ponerme en la piel de cuando yo estaba ahí hace 4 años, porque yo también vine a esta jornada y estaba como vosotros, algunos con las ideas muy claras y otros pues con más dudas. Y cuando me decían oncología médica, pues la verdad lo primero que se me viene a la cabeza era una persona sin pelo, caquéctica y vomitando y todo horror y muerte y tristeza, la verdad. Esa era un poco, yo creo que la idea que mucha gente ahí sentada pues tiene de la oncología médica. Y pues yo espero que después de esta charla pues no os quede esa idea de la especialidad. Yo no creo que la oncología médica sea una gran desconocida, sino más bien una gran estigmatizada. Y por eso primero he querido representar la especialidad con una imagen que para mi gusto refleja muy bien cómo es el día a día de un oncólogo médico, y luego pues he elegido la palabra transversal. He elegido esta palabra porque el oncólogo médico no puede ser oncólogo sin la ayuda y sin la cooperación de un cirujano, de un patólogo, de un radiólogo. Nosotros, en nuestra especialidad, desde que se diagnostica el cáncer, y en muchas ocasiones pues nosotros ayudamos y apoyamos en este diagnóstico hasta que finalizamos nuestro tratamiento y en muchas ocasiones hasta que el paciente fallece, vamos de la mano del paciente, ayudándonos del resto de especialidades y del resto de servicios, dirigiendo y llevando el tratamiento del cáncer. El oncólogo, digamos, que está un poco ejerce como de director de orquesta y de alguna manera va dirigiendo el tratamiento y el proceso de la enfermedad del cáncer del paciente. En cuanto a los puntos positivos, bueno, la oncología médica es una especialidad médica, eminentemente médica, ¿de acuerdo? Es una especialidad clínica que nace de la medicina interna. Para mi gusto, muchísimo más bonita porque tienes todo lo que puedes esperar de la medicina interna, pero centrado en el paciente con cáncer y orientado al paciente con cáncer. En muchas ocasiones nosotros también tenemos que hacer diagnósticos porque cuando nos llega el paciente a la consulta con un diagnóstico, pues nosotros tenemos que verificar las pruebas y ver al paciente y efectivamente confirmar que lo que tenemos en el papel es lo que es, de tal manera que tenemos muchísima parte de medicina interna. Pero además de tener toda esta parte de medicina interna, también tenemos todos los conocimientos de biología molecular, genética e inmunología. O sea, es una especialidad tremendamente completa, tremendamente variada, porque nuestros tratamientos a día de hoy, gracias a Dios, están avanzando, profundizando en todos estos aspectos. Es una especialidad en la que vas a saber muchísimo de todas estas patologías. Y, por supuesto, la relación médico-paciente. Para mí es la parte más bonita de esta especialidad. La relación entre un oncólogo y su paciente es la relación más especial que hay. Tú no solo eres su médico, es que eres su guía. Tanto el paciente como su familia se ponen en tus manos y lo que tú le digas. Es un paciente que confía a ciegas en ti y lo que tú le digas lo va a hacer. Es una relación muy, muy, muy bonita que desde luego para nada es esa idea triste y depresiva que podéis imaginaros. Que no os eche para atrás este aspecto de la especialidad porque es lo más bonito que hay. Y, por supuesto, es una especialidad multidisciplinar. Nosotros, nuestro día a día, el día a día del oncólogo, que ahora lo voy a contar cuando hable de un poquito las rotaciones y todo esto, es comités. Tú presentas a los pacientes en los comités y hablas pues, con los neumólogos, con los cirujanos, con los patólogos y, de alguna manera, pues tienes nociones básicas sobre todas las especialidades porque, pues, obviamente, no operas al paciente, pero tienes que saber cuándo una técnica quirúrgica está indicada, cuándo no, cuándo una prueba diagnóstica está indicada y cuándo no. De tal manera que es una especialidad muy multidisciplinar. En cuanto a la investigación, que a lo mejor para algunos de vosotros la parte de investigación, la parte de futuro puede ser la que más os llame la atención de esta especialidad y algunos de vosotros a lo mejor pues es la que a priori pues, os puede echar un poco para atrás. Esto va a depender mucho de cómo seáis y también va a ser un punto a favor en el que os podéis apoyar para elegir el hospital al que vayáis. Efectivamente, la oncología es el futuro. Es el futuro inmediato, es un futuro que ya está aquí y que ya se está haciendo, que se cura muchísimo más que antes y que se cura, que efectivamente también hay muchos pacientes que mueren, pero se cura. Por supuesto, nosotros los ensayos clínicos forman parte del día a día de un oncólogo médico, el desarrollo de nuevos fármacos, nuevas terapias, en la genética, el consejo genético.
Y, por supuesto, bueno, pues hay otros aspectos muy positivos de la especialidad, como os podéis imaginar, que con todo esto y todo lo completa que es, pues hay poco paro, por no decir que no hay paro en esta especialidad, y pues hay muchas salidas. A los que os guste más la clínica, pues podéis dedicar a la parte más asistencial, y a los que os guste más la parte de investigación, pues os podéis dedicar a esa parte en exclusiva o puede ser algo complementario. En cuanto a los puntos negativos, pues yo me veo un poco en la misma situación que Ana. Sacarle puntos negativos a tu especialidad cuando recién acabas de hacer la residencia y está en el mejor momento de tu vida, porque la residencia es el mejor momento de vuestra vida y me dais mucha envidia de estar a punto de empezarla, ojalá yo volviera a ser R1 y volviera a empezar todo, pues es verdad que pocos puntos negativos. Los puntos negativos de una especialidad son totalmente subjetivos y depende mucho de lo que a vosotros os guste o no. Entonces, yo he intentado un poco reflejar lo que a lo mejor a priori, con todo lo que os puedo contar, puede echar un poco más para atrás. Es una especialidad muy densa, tienes que saber mucho y hay que estudiar mucho, como en todas las especialidades, porque en todas las especialidades hay que estudiar y cuando eres R4 pues llegas y te das cuenta que no has estudiado todo lo que debía. Pero es verdad que es una especialidad muy densa, que para mí es genial porque vas a saber de todo. En cuanto a la carga asistencial, hay muchísima carga asistencial en las consultas, que es nuestro día a día en la oncología médica. Para mí, lo más bonito que tiene esta especialidad es ver pacientes. Cada paciente es único e irrepetible y cada paciente os va a aportar algo diferente. Entonces, es verdad que hay mucha carga asistencial, pero para vosotros eso, pues lo que os interesa es ver pacientes y aprender. Entonces, pues nada, es verdad que las consultas están muy sobrecargadas y que el día a día pues hay mucho trabajo, pero ya os digo, si os gustan los pacientes y la especialidad, pues es genial. Y en cuanto a la carga emocional, pues es a lo mejor, quiero recalcar mucho esto porque para muchos de vosotros puede ser algo que os eche para atrás. Yo, por lo menos, cuando estabais donde estabais vosotros, era algo que me echaba mucho para atrás y para nada. Es verdad que hay casos que te tocan y que, por supuesto, te vas a casa pensando en los pacientes, pero es tremendamente satisfactorio y la relación que tú tienes con el paciente pues es preciosa. Entonces, con todo y con esto, en la cabeza hay días pues, que os hace así. Porque entre todo lo que tienes que estudiar, lo que tienes que trabajar y el paciente fulanito de tal que no me responde al tratamiento, pues claro, a veces pues la cabeza os puede estallar. Luego, es verdad que es una especialidad en la que se trabaja mucho y esto sí que lo he querido traer porque hay hospitales pues, que las guardias son malas y pues las guardias malas, quieras que no, pues uno acaba cansado y con la cantidad de cosas que hay que hacer, pues bueno, eso ya va a depender mucho del hospital al que vayáis y de lo que preguntéis. Entonces, mal horario y mala guardia, es decir, entrar a las 8 menos algo y salir, pues hijo, cuando pueda. Nunca se sabe a la hora que se entra, pero nunca a la que se sale. Y entonces, publicar y trabajar. Nosotros en oncología pues tenemos mucha presión por publicar porque es una especialidad que se está reciclando día tras día. Lo que te estudias de R2 ya de R4 ha cambiado. Las guías cambian constantemente. Entonces, es cierto que hay mucha presión por publicar y por trabajar. Que no os agobie esto. No tenéis que descubrir la cura contra el cáncer. Tenéis que aprender la especialidad, ver pacientes y ser buenos oncólogos. Y bueno, pues un poco es una especialidad que carece de tantas técnicas como, por ejemplo, la neumología, pero sí que es cierto pues que bueno, nosotros lo que hacemos básicamente son paracentesis evacuadora, toracocentesis y algunas punciones lumbares. Las técnicas van a depender del hospital en el que la hagáis, de cómo funciona vuestro servicio y luego del interés que tengáis vosotros, porque eso va a depender mucho de lo que vosotros tengáis ganas de hacer, ¿de acuerdo? Siempre que vosotros queréis hacer cosas, pues siempre proponeros. El interés y las ganas que vosotros le pongáis va a determinar mucho pues, de lo que trabajáis, de lo que publiquéis y, pues, por ejemplo, con las técnicas, pues yo en mi hospital hago paracentesis casi todos los días, porque pues a mí me gusta hacerlas, así aprende y pues a lo mejor antes no se hacían tantas. En cuanto a la residencia y las rotaciones, sí que es cierto que oncología médica no sigue un poco la tónica habitual de otras especialidades en cuanto al esquema. Yo os he traído aquí el esquema que yo creo que es el más general. Por ejemplo, mi hospital no es así, pero bueno, un poco en líneas generales hay 2 años en los que se rota en especialidades médicas. Rotas en medicina interna, rotas en pues en cardio, en neumo, en rayos. Yo, por ejemplo, roto en anatomía patológica, sé que en otros hospitales también, hay otros hospitales que no rotan. Eso pues ya lo preguntaréis vosotros, en hematología y en radioterapia. Y luego, cuando llegas al servicio, la rotación está dividido habitualmente en una rotación de planta y luego en consulta. El año que aterrizas en la planta es quizá a lo mejor el año, entre comillas, más duro, pero también muy bonito, porque tú vienes de rotar fuera, de saber pues, un poco medicina general y aterrizas en el servicio de oncología, en tu servicio, con ese paciente oncológico complejo, difícil, bueno, difícil porque hay que estudiar mucho y porque es un paciente con muchas complicaciones y bueno, es un año muy bonito porque curras mucho y chapas mucho,
Pero bueno, la planta es una planta eminentemente de medicina interna, por eso digo que tenemos toda la medicina, si os gusta la medicina interna, en la planta tenemos medicina interna para dar y tomar, porque bueno, y luego pues todas las toxicidades de nuestros tratamientos. Y luego las consultas, que es donde vais a ver la realidad de la oncología médica a día de hoy. La oncología médica se ve aquí, en las consultas. El paciente oncológico no es el paciente que nos venden en las películas. Yo siempre se lo digo a los pacientes, esto no es en las películas que se te cae el pelo y estás vomitando y estás fatal y es que parece que es peor el remedio que la enfermedad. No, los pacientes vienen a la consulta tan tranquilos de su casa, se ponen su tratamiento y se van. Mis pacientes se ponen el tratamiento y me están preguntando a qué hora salen porque tienen que ir a la huerta a regar los tomates y tienen 80 años, con lo cual no es la realidad que os creéis. Las consultas son muy bonitas porque ves el día a día de los tratamientos que ponemos. Son tratamientos totalmente únicos, irrepetibles, muy diferentes y que continuamente están saliendo tratamientos nuevos. También aquí se trabajan los ensayos clínicos en los que pues trabajas con los investigadores, vas sacando tus datos, vas viendo cómo viven los pacientes, vas viendo las toxicidades. No sé, es muy bonito. La consulta es preciosa y además es una consulta cercana. Es una consulta en la que tú no ves a los pacientes cada 3 meses, tú ves a los pacientes en cada ciclo y los ves cada 2 semanas y ves cómo van llevando el tratamiento, cómo van llevando la enfermedad, conoces a su familia, conoces a sus hijos, te cuentan que han tenido la boda de su hermano, te traen las fotos, incluso te traen los regalos. Es una relación única. Y bueno, entre medias de R4 y R5, una rotación en el extranjero, que a mí me parece fundamental. Es fundamental rotar, todo lo que podáis rotar, pues rotar, porque es bueno que conozcáis otros hospitales, a ser posible fuera de España, porque es muy enriquecedor para vosotros. Es muy bueno que vayáis, que conozcáis, que veáis cómo funcionan otros sitios, para que tengáis una idea más global. Y en cuanto a las guardias, yo creo que, bueno, que de R1 para todos es más o menos igual, que son las guardias de urgencia, que sí, pues he puesto la guadaña porque son malas. A mí no me gustaba hacerlas, entonces yo creo que son malas en cualquier hospital, pero bueno, son guardias muy bonitas en las que aprendéis mucho y el año de R1 pues se pasa. Y luego, en cuanto a las guardias a partir de R2, esto ya varía mucho de hospitales. Hay hospitales en los que sí hay guardias de especialidad, por ejemplo el mío, pero hay otros hospitales que no. Hay hospitales que están con la junta localizada y otros hospitales que no. Esto, pues ir a preguntar, por supuesto. Lo ideal es tener guardias de especialidad y que veáis vosotros vuestros pacientes. Como os digo, este esquema es muy variable y es bueno que, pues bueno, que lo preguntéis y dependerá mucho del hospital al que vayáis. En cuanto a lo que a mí me parece fundamental, los fundamentos para elegir hospital en oncología. Yo pues vengo de un hospital a lo mejor un poco más pequeñito que los grandes hospitales de Madrid, entonces sí que me parece interesante que a la hora de que un hospital bueno y potente en oncología tiene que ser un hospital de tercer nivel, ¿de acuerdo? Que cuente con una buena planta de hospitalización, que cuente con un hospital de día, que es donde se ponen nuestros tratamientos. El paciente cuando viene a la consulta, le ves la analítica, le preguntas qué tal está, te cuenta pues cómo está todo y pasa el tratamiento. Entonces, el hospital de día es donde el paciente está poniéndose el tratamiento, ya sea quimio, ya sea inmuno, ya sea, bueno, pastillas no, pero bueno, un hospital de día potente. Luego, a ser posible que cuente con un laboratorio de investigación, porque bueno, pues fundamentalmente es lo que va a apoyar que haya más ensayos clínicos, que es donde se desarrollan los nuevos tratamientos. Y eso a nivel para tu trabajo, pues claro, te da más apoyo porque al tener más ensayos, pues ves más tratamientos y ves más tratamientos nuevos. Que haya consultas monográficas. Yo creo que en general todos los hospitales están divididos por patologías las consultas. A vosotros como residentes lo que os interesa es que cuando estáis rotando en la patología mamaria, pues que el oncólogo lleve solo mama porque va a saber muchísimo más, es decir, que esté especializado. Luego, que sea un servicio docente. Que sea un servicio docente no es que hagan sesiones todos los lunes y luego a tomar un café, no, es que sea un servicio docente es que os ayuden, que estén con vosotros, que os sigan, que os tutoricen, que estén ahí al pie del cañón con vosotros, que se preocupen por vuestra formación, que se preocupen porque vayáis a cursos, porque vayáis a congresos, porque os forméis, porque al final a vosotros lo que os interesa es iros a un sitio donde os formen como buenos oncólogos. Y eso se lo tenéis que preguntar a los resis. Vosotros cuando vayáis a preguntar, habláis con los residentes y les preguntáis, y vais a cursos, y vais a congresos, y os hacen caso, y os ayudan, y os estimulan, porque eso os va a ayudar mucho, porque a vosotros lo que os interesa es vuestra formación como médicos. Entonces, publicaciones, lo mismo. Pues si os interesa mucho publicar y os gusta publicar y os gusta el tema de la investigación, os digo, gran parte de la investigación, por no decir todo, y de publicar va a depender de vosotros. Os podéis ir a un hospital súper mega chachi, que si no tenéis interés, pues
os podéis ir a un hospital, a lo mejor que a priori puede parecer más humilde, pero si tenéis ganas de publicar y de hacer cosas, eso se puede hacer. Eso va a depender del interés que vosotros le pongáis y las ganas que le pongáis. Por eso es bueno que preguntéis si os echan una mano pues los adjuntos, si hay gente un poco que también le interese este tema, porque pues si os gusta, pues os va a servir mucho de apoyo. Que haya guardias de especialidad de oncología, pues si puede ser un hospital que haya guardias de especialidad, pues mejor. Y, por supuesto, que se libre la guardia. La guardia se libra, no por librar la guardia, ni sois peores médicos, ni sois peores personas, ni sois peores residentes. La guardia acaba y la guardia se libra, sea buena o sea mala. Te vas a casa y si tienes mucho interés y muchas ganas, pues te vas un sábado o vas por las tardes o estudias, pero la guardia se libra. Y luego, pues bueno, las rotaciones, que os permitan rotar, que os pongan facilidades, que os dejen salir, pues si vuestro hospital no cuenta a lo mejor, yo qué sé, con una consulta de consejo genético, pues que os dejen salir fuera para rotar en eso, es decir, que os pongan facilidades para rotar fuera, porque sí que es importante que salgáis fuera y que conozcáis otros hospitales, ya sea en España o ya sea fuera de España. Y, por supuesto, el ambiente. El ambiente es fundamental. O sea, dentro de unos meses empieza la mejor época de vuestra vida. O sea, sin duda, vais a cobrar por hacer lo que os gusta. Con lo cual, si es un buen ambiente, mejor, porque son unos años en los que pues tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas, y si hay un buen ambiente, pues mejor. Yo en ese aspecto pues he tenido muchísima suerte y yo creo que os lo recomiendo, porque hace que la residencia sea todavía mejor. Bueno, en cuanto al ranking nacional, un poco lo mismo que neumología. Os he traído aquí un poco los hospitales que primero se cogen, con los mejores números. Esto es muy variable, varía cada año. Y bueno, esto va a depender un poco de lo que a vosotros os guste. Lo que tenéis que pensar es a vosotros qué hospital. Yo me acuerdo cuando estaba ahí donde estáis vosotros, que Jaime Campos decía siempre, tú tienes que ir a un hospital y entrar y decir, aquí me veo. Pues a mí eso sí me parece muy importante, que vosotros cuando salgáis de preguntar os quedéis con buena sensación, con las sensaciones a decir, pues a mí este sitio me ha gustado, yo aquí me veo haciendo la residencia. Eso es mucho más importante a lo mejor pues que dejaros llevar por otras cosas. Entonces, bueno, vosotros preguntaréis y si tenéis muy buen número y podéis coger el hospital que os guste, sea el que sea, pues la oncología es preciosa, la hagáis donde la hagáis. Da igual que la hagáis en Madrid, que en Barcelona, que en Japón, da igual. Es una especialidad maravillosa con una relación única con el paciente, que la oncología es el futuro y pues bueno, vais a ser muy, muy, muy felices allá donde la hagáis. Entonces, una vez que, pues bueno, que os he dicho esto, hemos empezado la charla hablando sobre cómo definiríamos la especialidad en una sola palabra. Yo no puedo definir la oncología médica en una sola palabra, porque la oncología, pues bueno, pues es equipo. La oncología es una especialidad tremendamente atractiva, es una especialidad súper completa. Es esperanza, porque os vais a estar muy en sintonía con los pacientes y vais a aprender el concepto de lo que es la esperanza. Es una especialidad tremendamente apasionante, porque todos los días vais a descubrir cosas nuevas. Es una especialidad que trata sobre la vida y sobre cómo los pacientes se agarran a la vida y cómo muchos pacientes viven y sobreviven. Es una especialidad tremendamente familiar, porque no solo estás en contacto continuo con el paciente, sino con toda su familia. Es una especialidad muy humana, la más humana que hay. Es tremendamente especial, es la más especial de todas las especialidades médicas. Es muy personal. El paciente con cáncer es único, no hay un paciente igual. El mismo paciente con la misma edad, con el mismo cáncer, en el mismo órgano, no es igual al otro, no responde al tratamiento igual que otro. Entonces, cada paciente os va a aportar una cosa diferente. Es única. Es una especialidad que habla sobre el futuro, sobre la investigación. Es una especialidad tremendamente estigmatizada, que es constante y, sobre todo, es una especialidad de trabajo al día. Entonces, quiero terminar la charla con una frase que dice un adjunto de mi servicio, que a mí la verdad es que me encanta, porque refleja muy bien cómo es nuestro día a día, y creo que el que es el día a día de todos los médicos: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Entonces, yo espero haberos convencido, quitaros la venda de los ojos. Si os gusta la oncología médica, pa'lante. Si tenéis dudas por lo que sea, porque no os convenza, analizar cuáles son esas dudas y preguntar a los residentes. Yo no lo tenía nada claro. Bueno, yo tenía un mare magnum cuando yo estaba ahí donde estabais vosotros, y a mí me lo aclaró una chica que ahora es adjunta de oncología en el Puerta del Hierro, y gracias a ella la cogí, y cada día de mi vida lo agradezco más, porque si volvería a elegir esta especialidad, volvería a elegir el hospital en el que la estoy haciendo,
futuro. Sin duda alguna os animo a que os hagáis oncólogos, porque vais a ser súper felices. No es una especialidad nada triste, yo no soy una persona triste y para nada es una especialidad triste. Y bueno, muchísima suerte a todos, porque me dais una envidia, vais a empezar la mejor época de vuestra vida, vais a ser médicos y vais a ser muy, muy felices. Así que enhorabuena y mucha suerte. Gracias.